Hola, buenos días. Pues hoy vamos a leer unos textos y pues eh, vamos a hablar de Cuauhtémoc. Parece que ya es el último video sobre Cuauhtémoc. Cuauhtémoc quiere decir el águila que desciende, pero en el caso de la conquista, pues hizo honor a su nombre con el águila que se precipita. Les decíamos que pues de repente se nos ocurren cosas y pues venimos aquí a los textos, a veces nos tardamos un poco más, pero ahora les vamos a mostrar un... Aquí está. Parece que este es... Vean este pequeño dibujo. Es un árbol donde están colgados dos hombres. En la izquierda superior está un águila. Y el título aquí dice así como que rendición de los mexicas, lienzo de Tlaxcala. Parece que el de arriba sí es lienzo de Tlaxcala y el de abajo no. Pues no queríamos comenzar con esto, pero así se está dando. Moctezuma, perdón, Cuauhtémoc fue muerto colgado de un árbol. En 1525, o sea, él se rindió en 1521 y luego pasaron algunos años y en 1525 terminó así. El águila que cae, se ve una aguilita, ¿no?, que se precipita hacia abajo. Para terminar de hablar de Cuauhtémoc, vamos a empezar más o menos como le hicimos ayer. Él sufre, padece el fin, pero de una manera en que se le resiste, digamos al comienzo. En cambio, Moctezuma se arrojó al abismo. Decíamos, él mismo se sume en el crepúsculo por sí mismo. Él se dejó morir. Él se resolvió y se dispuso al fin de los tiempos. Esto, decíamos, era difícil porque se necesitaba, digamos, un cierto coraje por lo menos para salir al encuentro de tu muerte, al encuentro de todo completamente. Decíamos que esto es tiene que ver con el ser de Moctezuma, porque él era un soberbio completamente. Entonces imagínense una persona soberbia que se resuelva, una persona soberbia que se disponga a lo que los dioses mandan. Hemos estado por ahí viendo algunas conferencias, porque ahorita
digamos, en el mundo virtual, en YouTube, están, por la pandemia, están presentándose, no sé, ponencias, congresos, coloquios. El asunto es que cuando escuchamos este asunto de la conquista, pues casi todo el mundo o le echa la culpa a Moctezuma, o levanta demasiado a Hernán Cortés. Se habla del modo psicológico. Este modo psicológico habíamos referido que, digamos, es un modo moderno. La psicología, digamos, que refiere la conducta del ser humano, la conducta del ser del hombre, pero está referida solo al humano. Es decir, como decíamos en la sesión pasada, nosotros como hombres modernos, como hombres científicos, digamos que le damos todo el peso a la mente humana. ¿Por qué? Porque para los científicos, digamos que su quehacer, su ámbito, el ámbito de los científicos es el mundo de lo ente, es decir, todo aquello que se pueda medir. El padre de la modernidad le llamó lo claro y lo distinto. Descartes, el filósofo que explica al mundo sin necesidad del Dios cristiano, en este caso, ¿sí? Entonces, digamos, si la ciencia, si el ámbito de la ciencia es lo ente, ¿qué pasa con lo no ente? La nada, digamos, es un modo de ser, es un no ente, ¿sí? Decía nuestro maestro algo así como que la ciencia echa mano de lo que desecha. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia habla de la nada, pero no la considera, digamos, de manera propia. Este es, digamos, un debate, por así decir, en el que, pues, la ciencia habla de la nada, pero para la ciencia la totalidad son entes que se pueden medir. Pero ¿qué sucede con la divinidad que no se puede medir? En el sentido científico. ¿Qué sucede, digamos, con los modos de ser humano, con los temples que no son, digamos, entes, que se pueden hacer entes, que se pueden considerar entes por parte del ser humano? Eso puede suceder y es lo que está sucediendo hoy en nuestro tiempo moderno. Entonces, decíamos que el modo psicológico, para regresar a ello, refiere a este modo de ser moderno en el que el hombre es como la medida de todas las cosas. Un poco refiriendo a, ¿cómo se llama este pensador griego? Se me fue.
al rato les digo, es el que dice el hombre es la medida de todas las cosas, pero en sentido griego es muy distinto a sentido moderno. Entonces, hoy en nuestro tiempo, digamos que el fundamento de todo es como la mente humana, el cerebro, porque con el cerebro pensamos, sí, pero pensamos el ente de modo científico y no se piensa el ser. El ser, para el filósofo alemán Martin Heidegger, el ser es lo mismo que nada. Él intenta pensar de modo originario, así como los antiguos pueden decir que la vida y la muerte es uno, así el día y la noche, etcétera, refieren esta unidad primordial. La ciencia no, la ciencia ve al ente, y algunos atrevidos pues se atreven a decir, valga la redundancia, pues que se trata de ovnis extraterrestres y pues de esa manera no llegamos a ningún lado porque dicen que vienen de acá los extraterrestres. Entonces la pregunta es, ¿y estos de dónde vienen? ¿Los extraterrestres de dónde vienen? No, pues vienen de acá y así hasta el infinito. Y pues bueno, digamos que la psicología refiere a la mente y el cuerpo. Entonces, digamos que hoy los filósofos de la ciencia se hacen bolas porque quieren disolver precisamente esa dualidad que es criticada por Martin Heidegger desde ya hace mucho tiempo, o por Nietzsche, ¿no? Federico Nietzsche, el alemán. Han criticado, digamos, han dado fuerte al cristianismo, han dado fuerte a la modernidad. Entonces, lo que quisiéramos poner de relieve es que, digamos que el mismo hombre que se hace llamar a sí mismo racional, que tiene conciencia, este modo de la razón y el cuerpo, la mente y el cuerpo, este modo moderno de comprender el mundo y de acercarnos a la historia, a los acontecimientos, pues está, digamos, limitado, porque no guarda apertura al misterio. Pero, decíamos, no es como quitar esto y poner otra cosa. Eso es lo que menos se intenta hacer con la fenomenología, sino que de esto mismo, este mismo hombre racional, esta misma conciencia, este mismo yo, pienso, luego existo, este mismo, ¿qué más? Este mismo hombre racional, este mismo animal racional, como si se despertara de sí mismo y de alguna manera dejara ser lo que las cosas son. Es decir, que este hombre comienza a despertar y a florecer, digamos, en su modo de ser, de tal manera que no son los hombres los que ponen la interpretación, los que ponen la realidad, sino que el hombre mismo permite que las cosas sean. Como en el caso de Motecuzoma. Motecuzoma, sí, podemos decir, unos dicen no, que fue cobarde porque era un gran peleador y sabio. De esas cosas
la verdad es que tenía eso de sabio, era muy poco. Habíamos dicho algo así como que sí, efectivamente, él iba a las guerras, pero no estaba movido por el temple fundamental del valor que su Dios les había heredado o que sus antepasados le habían heredado, sino que sí tenía un valor, pero ese valor estaba referido a otros templos más humanos. Es un valor humano más que divino. Solo que él lo llevó hasta la exageración. Entonces sí peleaba, sí tenía cierto valor y también era cobarde. Pero al final, y esto es lo que venimos siguiendo, es que Moctezuma se arrojó al abismo. Moctezuma padeció y se dispuso a eso que no puede ser de otra manera. Decíamos que la pirámide, aquí están los señores, aquí está el pueblo mexica y es como aquí, la noche, surge el sol. El sol nace por sí mismo. ¿Recuerdan del mito del nacimiento del dios Huitzilopochtli? Él nace por sí mismo adulto y con armas. Llega al cenit, al esplendor, el esplendor de la divinidad, Huitzilopochtli, y él mismo cae. Por una necesidad, por algo necesario, por algo que tiene que ser. Él mismo se hunde por esta misma fuerza que le da fortaleza al sol para moverse hasta el cenit, hasta el centro del cielo. Esta misma orden, dice Huitzilopochtli, me hará caer. Y aquí, en esta caída, está Moctezuma y también está Cuauhtémoc y Cuitláhuac. El último Tlactoani fue Moctezuma. Los otros, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, solo fueron, digamos, puestos por una necesidad de reacción, que ya no era necesidad, ya no era necesario, ya era una, decíamos, resistencia. Digamos que en las ¿cómo se llama? En las ponencias que hemos visto, nadie considera este asunto de los dioses, ¿no? Como si los dioses no hubiesen tenido que ver aquí, como si la suprema necesidad oculta no hubiese tenido que ver aquí, y entonces todo se le atribuye a este Moctezuma o a Cortés, a los españoles que vinieron a conquistar aquí. Ayer veía una, por ejemplo, de donde sale Federico Navarrete, ¿no? Él tiene una postura así como que, ¿quién conquistó aquí? Pues ¿quién? Pues para él, si bien entendí, la conquista se hizo aquí por los criollos, porque los extranjeros llegando aquí se contagiaron de los modos de ser de aquí y entonces se hicieron como criollos, como que eso pasó al modo de ser del mestizo, o sea, se amestizaron, por así decir, Cortés y todos los que llegaron aquí, ¿sí? O sea, como que estos lugares, perdón,
eh, los cambiaron, y entonces digamos que los que conquistaron aquí ya no fueron digamos los españoles, sino los mismos habitantes de estas tierras. Entonces, bueno, nuestra propuesta es esta. Moctezuma se deja morir, como él mismo lo dice, y decíamos algo así como jugando, que Hernán Cortés viene con su espada, y al querer matarlo, Moctezuma se hunde. He de dejarme morir, dice Moctezuma, de mí y de mis antepasados. Yo soy el residuo de nuestros señores. Los señores están acá arriba: Izcóatl, Moctezuma y Juicamina, Tizoc, Tizoc y Ahuizotl. Entonces, él es lo último de esto. Los, ¿cómo se llaman? El pueblo del sol, digamos, murió por sí mismo. Digamos, su tiempo se cumplió. Les vamos a leer un texto, o vamos a empezar ya a leer los textos para no irnos. En la 221 de este libro, donde Garibay le hace una les voy a leer lo que dijo Huitzilopochtli cuando salió de Aztlán, cuando sacó a los mexicas de Aztlán, que para entonces se llamaban Mexiti, y el dios tenía otro nombre, pero no vamos a entrar a ese debate. Ya está en Aportes 1, un libro que se los recomendamos. Esta es, digamos, la primera noticia que tenemos por nuestra parte de cómo van a llegar unos extranjeros. Entonces esto, digamos, se les dijo a los mexicanos cuando estaban aquí en pleno esplendor, pero esto que les vamos a leer, digamos que trae ya en la peregrinación desde que salieron de Aztlán. ¿Sí? Estas palabras que les vamos a decir se dijeron en Aztlán. Huitzilopochtli se las dijo a su madre en Aztlán, pero los mexicanos, esas palabras que Huitzilopochtli le dijo a su madre, se enteraron de ello cuando estaban en la plenitud divina. Entonces le dice a su madre: los que quieran ver esto, véanlo en Diego Durán, porque en otros lados en ninguno viene hasta ahorita. Dice: cuando ya partía, cuando ya salía de Aztlán con los mexicanos, el dios le dice a su madre: madre mía, no me detendré mucho en dar la vuelta. Es decir, aquí es algo importante que vamos a decir. Digamos que su madre, la noche, está aquí, ¿sí? Entonces, a medianoche, el sol comienza a subir. Sube, baja, da la vuelta y otra vez se sumerge en la noche, ¿no? Digamos que con Moctezuma se cierra el círculo. Como dicen por ahí, Moctezuma le tocó cerrar el círculo. Madre mía, no me detendré mucho en dar la vuelta,
no más de cuánto llevo a estos 7 barrios, no más de cuánto llevo a estos 7 barrios y los aposento en donde han de habitar y poblar aquella tierra que les es prometida. Y habiéndolos asentado y poblado y consolado, luego volveré y daré la vuelta. Llega aquí, entra aquí, dará la vuelta y luego dice, y esto será, aquí está la, ¿cómo se llama? El primer pronóstico, sí, es decir, de que ya los españoles o unos extranjeros vienen. Perdón. Lo que sucede con Moctezuma es que él espera algo que va a suceder, no sabe qué, se entera que son unos extranjeros y entonces los recibe y les da todo. Él no sabía quiénes eran, pero lo que sí sabía, y esto es importante, lo que sí sabía era que venían a quitarle todo. Entonces vamos a seguir con la lectura. Esto debió haberlo sabido Moctezuma porque estaba escrito en los códices, nada más que como se suele decir para los que no leen, no leyó las copias, no leyó los códices Moctezuma. Sigamos. Y esto será en cumpliéndose los años de mi peregrinación y el tiempo que me está señalado, en el cual tiempo tengo de hacer guerra a todas las provincias y ciudades y villas y lugares y traerlos y sujetarlos a mi servicio. Es decir, es como que, y cumpliéndose los años de mi peregrinación, entonces encuentran la tierra, ¿no? Y el tiempo que me está señalado, en el cual tiempo tengo que hacer la guerra a todas las provincias y ciudades y villas y lugares y traerlos y sujetarlos a mi servicio. Es decir, aquí el sol está gobernando al mundo. Esto no porque sea algo que se le ocurrió al dios Huitzilopochtli, sino que él fue mandado. ¿Sí? En el texto de Cristóbal del Castillo, ahí, cuando están en Colhuacán, ¿recuerdan? El gran Colhuacán, Hueycolhuacán. Ahí los dioses dicen que mandan al Yaotequihua, al Tlacatecolot, Tetzauteot, que es el mismo dios Huitzilopochtli. Bueno, entonces, ya que haya hecho eso, sí, pero aquí falta algo, dice, pero por la misma orden que yo los ganare, por esa misma orden me los han de quitar y tornar a ganar gentes extrañas y me han de echar de aquella tierra. O sea, ya está hablando del fin, Huitzilopochtli. Esto es importante porque lo habíamos visto anteriormente en algunos videos, como la misma orden que le hace subir, esa misma orden lo hace bajar. Y dice, por esa misma orden baja, y cuando baja quiere decir que ese bajar quiere decir digamos que todo eso que el dios Huitzilopochtli ganó con su brazo, con su pecho, todo eso que conquistó el dios Huitzilopochtli, se lo han de quitar y tornar a ganar gentes extrañas y me han de echar de aquella tierra. Esas gentes extrañas, pues aquí se está aludiendo a los
españoles. ¿Sí? Ya estaba escrito que así iba a ser. ¿Por qué eso nos cuesta tanto trabajo comprenderlo o disponernos tan siquiera a querer comprenderlo o disponernos siquiera a considerarlo? Nadie quiere hablar de esto, como que todo se le quiere dar una explicación lógica en sentido moderno, porque el logos en sentido originario es otra cosa. Y bueno, eso lo dejamos, ya lo hemos dicho en otros videos. Entonces, bueno, por esa misma orden que lo subió, lo hará bajar. Pero este bajar significa que todo lo que ganó aquí en su esplendor le será quitado por gentes extrañas. Y estas gentes extrañas lo echarán. Entonces, lo que hicieron los españoles es, de alguna manera, llegaron ya cuando el sol se estaba ocultando, y de alguna manera es como echarlo, ya no dejarlo que surja otra vez, sino que lo echan a la nada, o sea, el dios Huitzilopochtli muere, pero ese morir del dios Huitzilopochtli es irse al lugar de donde están los dioses. Recuerdan a la noche primordial. Y ya que suceda eso, que lleguen esos extranjeros, dice Huitzilopochtli, entonces me vendré acá y me volveré a este lugar, porque aquellos que yo sujetare con mi espada y rodela, o sea, todos los pueblos de por aquí, los que sujetó los mexicas tenochcas, esos mismos se han de volver contra mí, y han de empezar desde mis pies a echarme cabeza abajo, y yo y mis armas iremos rodando por el suelo. O sea, los españoles lo echaron, pero los pueblos que sujetó, que conquistó, el dios del sol, el dios colibrí, digamos que esos mismos pueblos se volverán contra él, contra el dios Huitzilopochtli, contra el pueblo del sol, y han de empezar desde mis pies. O sea, como que él, digamos que empezarán por sus pies. No sé si está aludiendo a que él, unos pequeños hombrecitos le cortan los pies y él va rodando por los suelos. Entonces, madre mía, es cumplido mi tiempo, y me volveré huyendo a vuestro regazo, y hasta entonces no hay que tener pena. No hay que tener pena. Hasta entonces. Hay que tener pena. Aquí, un gran dolor padecieron los mexicas tenochcas. El dolor del fin, el dolor del acabamiento, el dolor del último Dios, el dolor del último habitar aquí en la tierra, el habitar originario. No sé. Este pequeño texto, aquí se dicen más cosas, pero pues solamente vamos a entrar aquí. El texto es un poco esotérico, es algo oscuro, pero que digamos que esta misma orden es una necesidad que está por encima de los dioses y los hombres. Es lo que los mexicas luego llaman así como que el dueño de las alturas, del cielo y de la tierra, del fuego, del día y de la noche, del aire. Les llaman así porque digamos que es padre y madre de los dioses, o sea, no es un dios como los otros dioses, sino es lo oculto en cuanto tal. Es una fuerza, una necesidad
que nadie sabe de ella, pero que es la que manda, es la que rige. No es un Dios tan conocido como el Dios cristiano. Digamos, es una divinidad que no se tiene su nombre, y entonces tiene muchos nombres aquí en el Anáhuac. Y bueno, con esto tendríamos que comprender cómo yo daré la vuelta, dice, y llegaré a ti, a los regazos, aquí al abismo, a la noche primordial, a los vientres de la tierra. La tierra devora nuevamente a su hijo. Y bueno, eso es lo que padece, ya se sabe, ¿sí? Este texto, decíamos, debió haberlo leído Moctezuma Xocoyotzin, pero como decíamos, un poco hablando con la jerga de la academia entre los alumnos, no leyó las copias, no leyó los códices. Y entonces le costó más trabajo como comprender, resolverse, pero al final lo hizo. Y eso parece como que lo que importa. Cosa que con Cuauhtémoc no sucedió. Decíamos, en esta precipitación que ya estaba marcada. O sea, es una ley del ser que tiene que suceder, ¿no? Algunos dicen, ay, es que es fatalista. Ya se sabe todo, y entonces aquí parece que la libertad del hombre no tiene valor. Pero se está yendo por el lado equivocado, porque es como la ley del ser, o sea, es el brotar de una flor, el florecer y el sucumbir. Así sucedió. Digamos que la historia con la fisis y el estado en donde el modo del régimen es la ley de Dios Huitzilopochtli, son lo mismo, la historia y la naturaleza. Entonces, este es un modo de entender la historia en donde los seres humanos no violentan las cosas, no las ponen, no hay tesis, sino hay fisis que se da por sí mismo. Esto es lo valioso que tenemos que entender de los mexicas. Mientras no veamos esto, nos vamos a concentrar aquí. Y entonces vamos a decir, dos culturas, y surgimos nosotros. Pero estas dos culturas estaban torcidas con relación a su historia, de los dos lados, ya lo dijimos en la otra sesión. Los españoles olvidaron su ser antes de que existieran ellos como España y todos los países de Europa. Los dioses murieron en Grecia. Y para eso hablamos de Plutarco. Digamos, este hombre que en el año más o menos 50 de nuestra era nos narra cómo se van apagando los oráculos. Él mismo va a los oráculos a ver si encuentra algo. Ya lo último, lo que le pasó a Cuauhtémoc, recuerdan aquí en Diego Durán, al final ya se dice cómo los oráculos para Cuauhtémoc ya estaban mudos y muertos. Esto es importante. También Occidente padeció su fin de esta manera. Entonces, vamos a ver que cuando caen aquí los mexicanos, ya habíamos dicho, la muerte de la mexicanidad se da con la entronización de Moctezuma. De tal manera que ya cuando llegan los españoles, ya los mexicas estaban torcidos, ya estaban echados a perder, porque se daba por señores muchos que no eran señores, y el mismo Moctezuma se pone en cuestión. Pero bueno, al final se resolvió.
al final se dispuso. Y eso quizás lo hizo el último señor. Decíamos, Moctezuma fue el último rayito de sol. Moctezuma fue el último esplendor del pueblo del sol. Entonces, cuando llegan los españoles, se encuentran con esto de que ya todo estaba acabado, y entonces sí, me sumo en el abismo, ya no hay por qué luchar. ¿O acaso los dioses dijeron que luchara? Algo así se dice por aquí. A ver. Bueno, ya no lo vamos a... Si ya no lo sabemos, ya no los vamos a consultar, pero aquí, en la visión de los vencidos, de las relaciones indígenas de la conquista, van a entrar los extranjeros ya a Tenochtitlan, y entonces uno de los capitanes de armería dice: vamos a armarnos, porque si no nos van a matar, como en Cholula, que los emboscaron y los acabaron. Y Moctezuma les dice: ¿qué? ¿Estamos en guerra, acaso? Haya confianza, señores. Después se hizo la guerra y el mismo capitán de armería dijo: ¿acaso hay confianza? Pero bueno, por esta necesidad, Moctezuma nunca declaró la guerra. Él se dejó morir. Él lo esperó con muchas flores. Y así acabó. Por eso les mostrábamos el pequeño dibujito, ¿sí? Así se puede resumir, ¿sí? En la parte superior derecha se encuentra la fecha, una bolita, y parece que es un ocaña, no estoy seguro. Abajo, Moctezuma ya sin su corona, con un collar de flores, dándoselo al extranjero, y el extranjero con su bandera de su rey y la cruz de su Dios, sobre un animal, sobre una bestia. Y bueno, en esto se puede resumir la conquista. No hay ninguna conquista. Todo se dio por sí mismo. Y bueno, comenzamos diciendo que Moctezuma, les mostramos el pequeño dibujito de cómo está colgado de un árbol. Así murió. Y entonces digamos que esa es nuestra herencia, ¿no? Cuauhtémoc no entendió que ya estaba aquí el sol, que ya Huitzilopochtli estaba aquí, que ya venían a acabarlo. Él también era muy joven y parecía que no estaba enterado de todo esto, de tal manera que él creía que se trataba de una lucha más. Pero vamos a leer un pequeño texto que está en la página 243, en donde este texto está refiriendo a la hambruna que padecieron también aquí. Fue como una prueba, no lo sabemos, pero cuando estaban en la plenitud, los dioses, ¡fum!, les cortaron el agua y hubo sequía. Entonces hay un pequeño texto en donde se dice cómo los mexicanos, estando aquí mismo, padecieron esa hambruna. No se violentaron, invadieron otros pueblos y les hurtaron sus alimentos o algo así parecido, no, sino que solo la padecieron. Y eso para nosotros los hombres modernos pues es muy difícil de entender, porque todo lo queremos, ¿verdad? Ya el sacrificio murió. Entonces les vamos a leer un pequeño texto en donde muy bien puede referirse
a la llegada de estos hombres, ¿sí? Esto que anunciamos, que anunció el dios Huitzilopochtli, o esto que se dijo de que van a venir unos extraños y le van a quitar todo y todos los pueblos se le van a echar encima, es una ley de la necesidad de que el sol se mete a su crepúsculo, y así los mexicas se metieron a su crepúsculo por sí mismos. A ellos nadie los mató porque son inmortales. Si algunos dicen, no, pues los mexicas murieron, y alguien podría decir, ah, chirrión, ¿y qué los mató? Como se dice en el texto que habla sobre este acontecimiento. Entonces, la caída, digamos, se padece, se deja ser lo que tiene que ser y que no puede ser de otra manera. Entonces, procedamos a leer este texto. Este es un texto, decíamos, se dice por parte de Motecuzoma Ilhuicamina, que está aquí en su esplendor, está la sequía, y les dice a los del pueblo, encomiéndoos encarecidamente la paciencia y sufrimiento. O sea, tienen que tener paciencia. Lo que Motecuzoma pues le costó mucho trabajo, ¿verdad? Que en estos tiempos es necesario, o sea, es una necesidad la que hace que no haya agua en las nubes. Pues no peleamos contra enemigos en el campo, y esto es importante. Imaginémonos que ya estamos aquí, ya Motecuzoma Ilhuicamina, y la sequía, vamos a dejarla acá. Vamos a ver este texto desde aquí, ¿sí? Es como si le dijéramos a Cuauhtémoc, encomiendoos encarecidamente la paciencia y sufrimiento, Cuauhtémoc, porque ya no hay nada que hacer. Digamos, el fin es un padecimiento, nuestra muerte es un padecimiento, tenemos que padecerla. Ya está escrito que cuando lleguen estos hombres, todo acabará, Cuauhtémoc, ¿sí? Es una necesidad la que mueve, la misma orden que los hizo subir los hará bajar. Es una necesidad que está por encima de los dioses y de los hombres, Cuauhtémoc. Y luego enseguida dice, pero no peleamos contra enemigos en el campo, porque si con nuestros enemigos lo pusiéramos nuestras vidas por defendernos, y muriendo cumpliríamos con lo que éramos obligados. No se trata de eso, Cuauhtémoc, pero Cuauhtémoc no alcanza a ver todo esto, y para él sí se trata de una guerra, ¿sí? Vamos a regresarnos otra vez, donde dice, pues no peleamos contra enemigos en el campo. Para Motecuzoma se deja morir, no se trata de pelear contra enemigos en el campo. ¿Acaso estamos en guerra? No se trata de luchar contra los españoles y ganarles y ya, no, porque sabemos que eso sería inútil, porque también se volvería otra vez como cuestión de tiempo. ¿Se entiende? Vendrían 10,000, 100,000, 1,000,000 de Corteses, de Hernán Corteses, 1,000,000 de cañones, y pues 1,000,000 de perros, 1,000,000 de caballos, 1,000,000 de arcabuces. Entonces para Cuauhtémoc él cree que se trata de una guerra con hombres, y entonces está enojado porque mataron a todos sus grandes capitanes en el patio sagrado y ahí los sacrificaron. Pero decimos, más le hubiera valido a Cuauhtémoc morir en el patio sagrado que padecer lo que iba a padecer. ¿Y qué padeció? Ahorita lo vamos a ver. Entonces,
no peleamos contra enemigos en el campo, y Cuauhtémoc sí pelea con enemigos, porque si con nuestros enemigos hubiéramos, pues pusiéramos nuestras vidas y por defenderlos y muriendo cumpliríamos con lo obligado, y ya. Si se tratara de guerra, pues entonces Moctezuma dijera, pues vamos a pelear. Y peleando cumpliríamos con lo obligado. Y muriendo cumpliríamos con lo obligado. Pero no se trata de una guerra, joven Cuauhtémoc. Y luego ya se dice, pero el que nos hace la guerra es el Señor de lo criado, de la noche y del día. ¿Quién podrá hacer contra ella? Nadie, ¿no? Varias veces se ha referido como dice la piedra, y le dice a la voz que sale del interior de la piedra, le dice a Moctezuma que ya no quiera hacer algo contra ella, con esta guerra que hace el Dios de lo criado, de la noche y del día, el Dios de la oscuridad, el Dios de la luz, el Dios del aire, de lo invisible, del fuego. El fuego lo gobierna todo, dice Heráclito. El que nos hace la guerra es el Dios del día y de la noche. ¿Quién podrá hacer contra ella? Pues quiere y es su voluntad que ya todo se acabe. Que lleguen estos hombres y se adueñen de todo, cosa nunca oída ni vista por los presentes ni pasados. Este texto es bellísimo porque nos hace ver cómo ante lo necesario ya no se puede hacer nada. Ya, digamos, se termina todo, ¿sí? No es una pequeña lucha contra unos hombrecitos que vienen, un puñado de hombres, de 500 hombres y no sé cuántos, 100,000, creo que había dicho aquí en la ponencia Federico Navarrete, no sé si me equivoque, pero imagínense, tantos sobre Tenochtitlan. O sea, si se tratara de guerra, pues se hubiera luchado. Pero Moctezuma sabía que venían por todo. Entonces, Cuauhtémoc no se da cuenta de ello y se resiste cuando se dice aquí, ¿quién podrá hacer contra ella? Entonces Cuauhtémoc es como si se pusiera aquí, ¿sí? Aquí vamos a poner a Cuauhtémoc. Y entonces él aquí, sobre sus espaldas, quiere detener esto que es necesario, ¿sí? Esto es necesario, decía mi maestro Enrique Serrano, y hasta ahorita lo entiendo. Esto es necesario. O sea, lo que cae por sí mismo cae. Es la gravedad del ser, la muerte, el fin. Y bueno, aquí le paramos. Ahorita enseguida nos vemos, porque solo aceptan una hora, no sé cómo está.